Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos al encuentro con nuestro Dios y el encuentro con su palabra. Animados como siempre, en donde quiera que nos encontremos, en cualquier punto geográfico del planeta, en cualquier situación de vida y en cualquier circunstancia, lo que nos anima es el hecho de que nuestro Dios permanece con nosotros. Así como permaneció con Abraham cuando le rescató, lo sacó de Ur de los Caldeos e hizo de él una gran nación, lo que él jamás hubiera imaginado, ni pensado, ni tan siquiera visionado por su mente, Dios lo tenía para él. Un hombre que fue sacado por su padre de aquella región, un hombre que quedó huérfano, que no tenía ni visión ni esperanza, y sin embargo, en esa situación de vida, de qué es lo que voy a hacer, mi esposa, mi sobrino, hacia dónde voy a ir, ve, yo te mostraré. Te mostraré una tierra y tu descendencia será de la manera que tú ya conoces. Como las estrellas del cielo, como la arena del mar, habría de ser. Dios lo hizo y permaneció con él desde que le tomó y le llevó en ese propósito de vida y esperanza. En cualquier punto que nos encontremos, nosotros por acá en esta región desértica, algunos en una región de tundra, glaciar, selva, en donde quiera que el hombre se encuentre, donde Dios está con él, allí Dios manifestará su gloria y su poder. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, cuando el rey Josafat y el pueblo de Israel se enfrentaron a aquel numeroso ejército, un ejército por demás que les superaba en número, un ejército que por demás habría de derrotarlos. En ese momento vino una palabra del Señor, en aquel entonces por medio de un profeta, como puede venir a nosotros hoy igualmente, por medio de la palabra, por medio de la voz de un hermano, por medio de una voz que nos habla en una circunstancia o sencillamente por medio de la voz del Espíritu que llega a nuestro corazón y nos dice: no temas, no temas, no temas. Esfuércense, no temas Josafat, no temas tú, pueblo de la tierra, la batalla no es tuya. La batalla es del Señor. Y si en este sentido nosotros pudiésemos trasladar estas mismas palabras, no precisamente en una batalla, sino en una obra que Dios está haciendo y realiza, nos vamos por favor al libro de Esdras, contemporáneo de Nehemías, uno en la reconstrucción del templo, otro en la reconstrucción de las puertas y las murallas, pero ellos enfrentando quizás en circunstancias más o menos similares a las nuestras, una situación de adversidad. Leemos libro de Esdras, capítulo 4, verso 4. Dice: entonces aquellos pueblos estuvieron tratando de desanimar a la gente de Judá. Notemos nosotros que tanto la obra realizada por el Señor a través de Esdras, así como también la obra realizada por el Señor a través de Nehemías, enfrentaron actos, ambas de intimidación, de desánimo. Y lo que nosotros enfrentamos en estos tiempos, igualmente de reestructuración de una nueva vida en el Señor, después de este periodo de pandemia que gracias al Señor ya finaliza, enfrentamos el hecho de iniciar. Pero encontramos que las cosas no son como eran antes, ni tampoco queremos que sean como eran antes, queremos que sean mejores, volver a encontrar lo que teníamos en Dios, volver a encontrar la fuerza que solamente encontrábamos en Él. Pero aquí el punto es, dice la Escritura, entonces aquellos pueblos estuvieron tratando, así dice la versión siríaca, Esdras, Nehemías, mayoría de los eruditos concuerdan, arameo, vamos a tomar la versión siríaca, en este sentido de honrar lo más cercano al original, arameo en este caso.
Entonces aquellos pueblos estuvieron tratando de desanimar, tratando. Pero ¿por qué tú no te desanimas? ¿Por qué el pueblo de Dios sigue adelante? ¿Por qué el pueblo de Dios, independientemente de lo que encuentre en las circunstancias adversas de este mundo, continúa hacia adelante? ¿Dónde encuentras tu fuerza? ¿Dónde encuentras tu poder? ¿Dónde encuentras el bastión? ¿Dónde encuentras el motor que te impulsa a permanecer y a seguir? Lo encontramos en Dios. Eso le dijo el profeta a aquel pueblo, a Josafat y a aquel pueblo. La batalla no es nuestra, la batalla es del Señor. Y entonces cuando la batalla es del Señor, nosotros descansamos en lo que Él va a hacer y vemos su victoria. Pero independientemente de que nosotros sepamos que la batalla es del Señor, nosotros necesitamos confiar que Él está con nosotros. Porque podemos saber que la batalla es del Señor, pero a la hora de enfrentar, dudamos que realmente Él vaya con nosotros. Y algo que jamás dudaron, ni Esdras ni Nehemías, uno por el hecho de que la voz vino directamente por medio del rey medo-persa en aquel entonces para que fueran a reconstruir aquella ciudad, y el otro, en este caso Nehemías, por la respuesta que encontró a su oración, pero ambos convencidos de que Dios estaba haciendo esa obra y que Dios estaba con ellos. Y así como el rey Josafat, y así como Esdras, y así como Nehemías, ellos encontraron ánimo en Dios para prevalecer. Dice que ellos estaban tratando de desanimar a la gente de Judá, de desalentarlos a que no siguieran reconstruyendo. Dos palabras: desanimar, desalentar, para que no sigan. ¿Qué es lo que te desalienta? ¿Qué es lo que te desanima para que no puedas seguir? En ocasiones nos ponemos a pensar, es que la situación está muy complicada, y donde quiera está complicada. Algunos hermanos están sufriendo persecución, otros hermanos ni siquiera pueden reunirse, otros hermanos ni siquiera tienen la opción en esa persecución de poderse enlazar como lo hacemos tú y yo. Otros hermanos ni siquiera tienen el recurso de acceder a una Biblia. Solamente está su corazón y una palabra que les llegó, y ellos se sostienen con la oración. Algunos otros se encuentran huyendo de sus países por las diversas circunstancias en las cuales se encuentran esas naciones, ya sea la inseguridad, ya sea el desempleo, ya sea una vida que no promete ni siquiera el pan para el siguiente día. Algunos otros tienen que huir porque no tienen ya dónde vivir, no hay casa, no hay familia, sus padres están muertos por la guerra, por la peste, por la enfermedad, por lo que sea. Y nosotros, cuando vemos la circunstancia en la cual nosotros nos encontramos, probablemente de inflación, de que los salarios no alcanzan, sí, pero independientemente de la circunstancia que nos intimida en ocasiones, intimidar es hacernos desistir para poder regresar atrás. Eso no puede venir de Dios, porque siempre nuestro Dios nos alienta a proseguir. Siempre como se encontraban ellos tratando de ser desalentados, venía la mano poderosa de Dios y les hacía seguir. Vamos a ver en esta mañana cómo en esas circunstancias en las cuales el pueblo se encontraba, específicamente en este caso Esdras, que estaba en el propósito de Dios de la reconstrucción de aquel templo, en tanto que Nehemías fue llamado para reedificar las murallas y cerrar las brechas y poner las puertas. Ellos llegó un día en que la mano de Dios aparentemente ya no estaba con ellos como estuvo al principio. El decreto había salido de parte del rey Ciro, que había el Señor movido su corazón para que el pueblo saliera. Pero después vino otro rey y ellos fueron acusados, entonces la obra fue suspendida. Entonces encontramos en el capítulo 4, en el verso 24, que se suspendió la obra del templo de Dios que está en Jerusalén y permaneció suspendida hasta el año 2 de Darío, rey de Persia. Permaneció suspendida. ¿Y qué pasó cuando ellos ya no vieron aquella mano bondadosa de Dios que se manifestaba en siempre abrirles el camino? ¿Qué vamos a hacer tú y yo cuando no veamos que Dios hace los milagros que hacía en la antigüedad? Cuando no veamos cuando el Señor se movía de la manera
que lo hizo cuando yo me convertí por allá en los años 80, donde había milagros y maravillas, donde nuestros cultos de oración empezaban a manifestarse aquellos maravillosos y siguen vigentes dones del Espíritu, donde había la sanidad, donde hacía milagros nuestro Dios, donde se manifestaba con una palabra en profecía que edificaba nuestras vidas. Eso fue lo que Dios hizo en ese momento. Pero en este tiempo, Dios está moviéndose de una manera diferente, así como lo hizo en el tiempo de Moisés, que era de liberación, pero después en el tiempo del desierto fue de conocer a Dios, y ya en el tiempo de Josué fue tiempo de guerra y de pelea, de conquista. El tiempo de los jueces después fue de permanecer. Después en el tiempo en que ellos tenían a los profetas, era buscar a Dios como estaba Samuel, pero ellos desecharon a los profetas, desecharon la voz de Dios y vino los reyes. Pero después Dios les envió profetas para que ellos siguieran continuando y permaneciendo en esa obra que Dios había preestablecido desde el principio. Después se acalla la voz del último profeta, pasan 400 años aproximadamente, pero envía a uno, Juan el Bautista, predicando acerca del arrepentimiento para que después viniera nuestro Señor Jesucristo y nos hablara. Y después se fue nuestro Señor Jesucristo, pero nos dejó el Espíritu Santo que nos sigue hablando. Es decir, su Espíritu sigue permaneciendo con nosotros. Y hacia allá es el sentido y el entendimiento de donde queremos llegar nosotros, hermanos, en esta mañana, para saber que ellos suspendieron la obra, pero cuando ellos la suspendieron, pensando que Dios había suspendido su propósito, nosotros somos los que nos detenemos. Nosotros somos los que nos paramos porque ya no vemos los milagros, las maravillas que Dios hacía. Lo mismo hizo el pueblo de Israel. Si nos vamos a Nehemías 9:18, allí aquellos levitas que entonaron aquella oración en alabanza, ¿cuál fue su reconocimiento? Su reconocimiento fue, tal como lo expresaron, dice, no los abandonaste. Cuando están hablando de aquel pueblo que salió de Egipto, no los abandonaste, ni siquiera cuando se hicieron un becerro de metal fundido y le dijeron, este es tu Dios, oh Israel. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué queremos decir con esto? Que ellos, cuando no vieron a Moisés, empezaron a buscar hacer una obra, pero Dios seguía haciendo la obra independientemente de que no vieran a Moisés. Dios sigue haciendo la obra independientemente de que no veamos que el Cristo ha regresado, pero nos ha dejado su Espíritu. Y muchas veces estamos como el pueblo de Israel, cuando no vemos que las cosas suceden o no estamos viendo, empezamos a actuar, pero no conforme a la voluntad de Dios, ni esperando que baje la palabra, sino empezamos a actuar en base a nuestro temor o en base a la comodidad que tenemos de quedarnos en un desierto. ¿Qué importa que sea un desierto? ¿Qué importa? No, fabricamos otro Dios para que ese Dios nos libere y haga maravillas en el desierto. Pensamos, así pensaba ese pueblo. Este es tu Dios que te sacó, Israel, y si te sacó, mira, las mismas maravillas que hizo de haberte sacado, obviamente habrá de proveerte. Pero era un Dios falso, era un Dios fabricado por manos humanas, no era un Dios todopoderoso, era un Dios que ellos mismos fabricaron. Y en ocasiones así estamos nosotros, nos fabricamos nuestros dioses en la economía, y buscamos un representante, un líder que nos lleve y diga y que nos prometa, se va a terminar todo esto, les prometo que va a terminar la inflación, les prometo trabajo. Y el hombre confía en el propio ídolo que se hizo. Y el problema no son los hombres, el problema son los ídolos que nosotros hacemos, en quienes confiamos y encuentran su eco, su representación en los hombres, en aquellos objetos de metal, de madera, en los cuales nosotros ponemos nuestro corazón. Pero el problema no son los ídolos, los hombres o los objetos de metal, de oro, de bronce, de plata, de lo que sea. El problema está en nuestro corazón, en que no creemos que verdaderamente Dios es el que puede hacernos prevalecer en cada circunstancia. Dios dijo, te voy a mandar maná cada mañana descenderá mi alimento, tendrás que ir cada mañana. Pero en ocasiones caemos nosotros en la desconfianza. Queremos estar en nuestra propia seguridad y no en la seguridad de Dios.
Vamos y queremos tener el alimento antes de que lo necesitemos. ¿A cuántos de nosotros que en cierto momento nos toca exponer la palabra, queremos que la palabra esté 2 semanas antes para prepararnos mejor? Si la batalla no es nuestra, la batalla es del Señor. ¿Qué necesitamos confiar unos y otros? Que Dios nos va a responder, que Dios no nos va a dejar, que aunque nosotros no veamos que Moisés ya viene bajando del monte, Él bajará. Así como nosotros que no vemos que Cristo viene bajando de los cielos, pero Él bajará, es su promesa, va a regresar por nosotros. Pero nosotros suspendemos, hermano, fíjese qué curioso el hombre, suspende lo de Dios para hacer la obra humana. Eso mismo les pasó a ellos, se desanimaron, vino aquel decreto, ellos suspendieron la obra, pero entonces en el capítulo 5, y con eso vamos a dar el paso penúltimo para ir después a Ageo capítulo 2 versículo 4, dice aquí en Esdras capítulo 5, el profeta Ageo y el profeta Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que se hallaban en Jerusalén y en Judá en el nombre del Dios de Israel que estaba con ellos. Y entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Sadac, y comenzaron la reconstrucción del templo de Dios que está en Jerusalén, y con ellos estaban los profetas de Dios apoyándolos. Pero en aquel tiempo vinieron contra ellos. Ellos iniciaron una obra de Dios. Ellos no se detuvieron. El punto es, ¿por qué no se detuvieron? ¿Por qué? Ahora sí, por favor, en Ageo capítulo 2, versículo 4, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios les habló. ¿Por qué nos levantamos? Porque Dios nos habla. ¿Y qué nos dice nuestro Dios? Yo te saqué. Yo dije que iba a reconstruir Jerusalén. Yo dije que el templo iba a ser reedificado. ¿Ven este templo? Señor, mira este templo, sí. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero derriben este templo y en 3 días lo reedificaré. Y se reedificó, nuestro Señor resucitó. Este templo, nuestro cuerpo, será levantado. ¿Y cuál es nuestra garantía? Su Espíritu Santo que nos ha dejado y el testimonio de su resurrección. Nadie más se ha levantado de la muerte. Y dejemos eso, que se haya levantado, hermano. Le arrebató el poder. El poder de las que tenía la muerte, las llaves de la muerte, lo arrebató. ¿Para qué? Para que tengamos nosotros la seguridad de que estamos en vida. Tenemos eternidad. Tenemos vida eterna. Dios ha derramado vida eterna en nuestros corazones. Y eso es lo que nos anima. Por tanto, ¿qué es lo que ves? ¿No es considerado este templo ante sus ojos como nada? ¿Cómo lo ven ahora? ¿Cómo lo ven ahora? No nos fijemos en lo que estamos viendo ahora. Si nos estamos fijando en lo que estamos viendo, nos vamos a desanimar. ¿En qué nos fijamos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Con qué ojos estás viendo? ¿Con qué ojos ves a tu hijo? ¿Con qué ojos ves a tu esposa? ¿Con qué ojos ves a Dios? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ven esto? Les dijo el Señor. ¿No es considerado como nada ante sus ojos? Sí, esa es la obra del hombre. Consideras como nada. Pero ¿cuál es la obra de Dios? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y fíjese las palabras tan hermosas en el versículo 4. Por eso, esfuérzate, Zorobabel. ¿Y qué le dijo Nehemías a su pueblo? ¿Ven el mal estado en que estamos? Sí, estamos muy mal, sí, pero que esfuércense sus manos. Y jóvenes, mujeres se esforzaron hasta que reconstruyeron la muralla en 52 días. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos y es lo mismo que Dios les dice a este pueblo. Ustedes en la muralla, ustedes en el templo que han suspendido, les mando mi voz nuevamente como la manda en este día. Esfuércense. Tú, Zorobabel, declara que en Yahweh. Esfuérzate, tú, Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuérzate todo el resto del país. El esfuerzo es en conjunto, no es el liderazgo, no es solamente el sacerdocio. No es eso, sino todo el pueblo, todos juntos. Y eso es lo que el enemigo hace. Cuando vio que la obra había sido reconstruida, van por Nehemías y tratan de intimidarlo a él. Un hombre como yo ha de huir.
Es decir, cuando el enemigo no logra el propósito de la desunificación, que trata por un lado, por otro. Pero dice Pedro, conocemos sus maquinaciones. Y una de las maquinaciones es el separar, el desunir, el desarticular. Porque el cuerpo camina articulado. Sigamos pues, esfuércese todo el resto del país, declara Yahweh, y trabajen. Porque yo estoy con ustedes. ¿Por qué trabajas? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Por qué nos levantamos? ¿Por qué seguimos? Hermanos, por esta sencilla razón, porque Él está con nosotros. Y ellos se levantaron y empezaron la reconstrucción del templo. Porque Dios estaba con ellos. Porque Él les estaba mandando. Ahora, versículo 5, conforme a la palabra que les prometí cuando salieron de Egipto, conforme a la palabra que les prometí cuando salieron de Egipto, y con eso finalizamos, mi espíritu permanecerá entre ustedes. Qué hermosa palabra. Mi espíritu permanecerá con ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué nos dio como garantía? Su espíritu. ¿Qué nos dio como garantía de que regresará? Su espíritu. La garantía, dice Corintios y dice Efesios, las arras, la garantía. Hermano, estamos garantes de que Él vendrá por ese espíritu que Él ha derramado. Conforme a la palabra que les prometí cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanecerá entre ustedes, no tengan temor. ¿Cómo lo voy a hacer? Mía es la plata, mío es el oro. Mía es la plata. George Mueller, en la Inglaterra de aquel entonces, edificando la obra de Dios, no su obra. Señor Mueller, no tenemos alimento, vamos a orar, vamos a orar. Y entonces Dios les mandaba el alimento. Moisés, ¿qué vamos a comer? Orar, y Dios mandó el maná. ¿Qué vamos a beber? Dios mandó el agua. Las aguas son amargas. Dios mandó el agua apropiada. Ese es nuestro Dios. Oramos, hermanos, bajo esta hermosa promesa y palabra. Su espíritu permanecerá en nosotros. Gracias, Padre, gracias. No es nuestra voz humana, no es, Señor, el deseo de nuestro corazón. Es tu voz, Señor. Es tu voz que nos dice, mi espíritu permanecerá con ustedes. Por tanto, esfuérzate. Te damos gracias, Padre, te damos gracias. Porque esa garantía y esa seguridad permanece cada día en nuestro corazón. Parece que las cosas no resultarán, parece que habría que suspender, y lo que encontramos, Señor, es solamente una palabra que emerge como emergió con Josafat y su pueblo. La batalla no es nuestra, entendieron, la batalla es nuestro Dios, y entonces ellos te alabaron. La obra de reconstrucción no es nuestra, es del Señor, entonces sus manos se esforzaron. La obra de salvación no es nuestra. Entonces ellos solamente predicaron. Qué hermosura, Señor. Qué hermosura descansar en ti y ver tu obra maravillosa. Señor, en el nombre de Jesús, infunde ánimo, Señor, a nuestros corazones. Infunde el aliento, Señor, de la perseverancia de los santos hasta el final. Infunde, Señor, la fuerza y el poder para saber que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y el principio de nuestro nuevo comienzo contigo. Gracias, Padre, por tu gloria y para tu gloria, Cristo. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga con todo el favor de Dios. Nos vemos el día de mañana. Mi hermana Daisy, el sábado tenemos una reunión con las benditas. Estuvieron buscando a tu madre. Nos dices que nos conteste nada más, que nos conteste. Le llamó a la hermana Melinda, que nos conteste para ponernos de acuerdo. Hermana Jacqueline, hermoso testimonio el que les agarró a las mujeres. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sigamos firmes creyendo que la obra de Dios va más allá de lo que nosotros imaginamos. Hermano Tilia, no sabe el hecho de tomarle la mano a una hermana simplemente ahí en el parque, lo que Dios produjo. Elitzia,
si estamos llenos de hermosos testimonios, hermosos ver a tu niña ahí buscando las alabanzas, cantando las primeras para que el aparato las descubra. Gloria, yo sé que son difíciles las situaciones con tu madre, pero Dios allí contigo. Hermana Elvira, fortalecida en el Señor siempre. Ese es nuestro Dios, el Dios que nos sustenta, el Dios que nos levanta, el Dios que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque Él permanece, hermanos, no depende de nosotros. Así dijeron aquellos levitas, así dijeron. A pesar de, tú permaneces. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Nos vemos. Con todo el favor de Dios, va a haber tamalitos, dígale, Daisy, que va a haber tamalitos. Si no, hoy vamos a pasar por ella. Que se prepare, vamos a pasar por ella. Mejor así no tiene, no tiene opción. Ahí pasamos por ella mejor. Dios les bendiga, mis hermanos.